excelentísimo Dios y Padre eterno, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Santificado sea tu grandioso nombre, Señor, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Padre Santo, queremos bendecir y alabar y glorificar tu nombre en esta tarde, Señor, porque sabemos y estamos plenamente convencidos que tú estás entre nosotros. Y queremos rogarte y suplicarte con todo nuestro corazón que al participar de este servicio para tu honra y tu gloria, Señor, recibiremos grandes bendiciones de parte tuya. Después de tantas bendiciones tan grandes y tan gloriosas y tan hermosas que cada día, Señor, hemos venido recibiendo de ti. No cabe la menor duda que tú siempre estás con tus hijos y tus hijas y nos estás guiando a toda verdad. Padre Santo, te rogamos por tu iglesia, por todos los problemas y dificultades por las que ha venido pasando por causa de esta epidemia, Señor. Muchos hijos tuyos e hijas se han apartado del camino, Señor, por causa de la pandemia. Otros hermanos y hermanas han partido de esta vida a la otra, Señor, por causa de la pandemia. Tu iglesia, Padre Santo, ha sufrido en gran manera hasta este día, Señor. Queremos suplicarte y rogarte, Padre Santo, que pronto pasemos de estos tiempos, Señor, de angustia, de sufrimiento, de aflicción, y volvamos a la normalidad de todas las cosas, Señor. Y que tu iglesia, Padre Santo, recobre ánimo y valor y entusiasmo de nuevo. Bendito Señor, para que sigamos teniendo nuestras reuniones como las hemos tenido en el tiempo pasado. Y Padre Santo, que algún día, Señor, que no sea muy tarde, estamos todas juntos, Señor, tu iglesia, toda junta, en un solo cuerpo, Señor, en donde todos juntos te alabemos y te glorifiquemos y pongamos muy en alto tu santo y bendito nombre, Señor, porque sabremos que tú siempre has estado con nosotros, Señor. Te rogamos por los que sufren. Te rogamos por nuestros hermanos, hermanas, que están pasando por momentos de angustia, de tribulación, de aflicción, de dolor, de tristeza. Padre Santo, por sus seres queridos que han partido de esta vida a la otra.
Nosotros, como hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, debemos de tener siempre en mente, presente, Señor, que entre más pronto nos vayamos contigo es mejor, porque tú tienes un lugar especial, un lugar de reposo, de descanso, para todos los que te amamos, para todos los que amamos tu venida, Señor. Padre Santo, te rogamos y te suplicamos que estés con todos nosotros en esta tarde, Señor. Que pongamos atención a lo que vamos a hablar. Que pongamos atención y que seamos grandemente bendecidos. Y que seamos llenos de regocijo, de alegría, de felicidad, de contentamiento, Padre Santo, porque tu palabra siempre nos trae grandes beneficios, Señor. Y nos trae consolación y vida eterna, Señor. Padre Santo, bendícenos a todos los que estamos aquí en esta tarde. Bendice a los enfermos que están entre nosotros. Bendice a los que sufren. Bendice a los que están en los hospitales. Dales otra oportunidad, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos, Señor. Y en su nombre glorioso, bendito y santo de Él, te damos las muchas gracias por esta tarde, por el servicio que te vamos a rendir con todo nuestro corazón, Señor. Que solo servirá para ensalzar la grandeza de tu nombre. Gracias, Padre Santo, muchas gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, mis queridos llamados hermanos, en este domingo, día de asistir a la iglesia. Todos los que nos llamamos cristianos tenemos que hacerlo hoy, el primer día de la semana. Y vamos a tener un estudio pequeño. Voy a tratar de recortar. Y le vamos a titular La asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia o la reunión en el templo, como le quiera poner, basada en Hechos 2, 41 al 42. Y leo así, y dice, en el nombre de Jesucristo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, resaltemos la palabra y perseveraban. ¿Perseveraban qué es? Perseverar. Perseverar es aguantar. Perseverar es algo que sigue continuamente. Algo que sigue continuamente. Aquellas personas habían aprendido, les habían enseñado a los apóstoles y se habían convertido como ellos, hijos de Dios. Esto los hacía parte de su nueva vida en Cristo. Así que ellos no desaparecieron después de bautizarse, como muchos en el mundo que se bautizan y se van.
y se van, se bautizan y se van. Y se me está ocurriendo un chistoretillo que le platiqué a nuestro hermano Pablo Martínez hace muchos años, que resulta que no hallaban en una casa como estaban platicando dos predicadores, no hallaban uno de ellos una casa como que había muchos ratones y, y pues ya habían, le dicen, hombre, ya les había puesto veneno, les había puesto trampas y no me los acababa. Y le dice el otro, pues le dice el otro, ¿cómo le haremos para que se vayan, para exterminarlos, para que salgan de aquí? Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Dice, los voy a bautizar. Un chistoretillo, nunca había dicho eso, pero bueno, se me ocurrió aquí en el camino. Ok, punto número 1. Asistir a la iglesia es una necesidad por lo que la iglesia representa. Fíjese bien, asistir a la iglesia es una necesidad. Es una necesidad, ¿por qué? Por lo que la iglesia representa. ¿Qué es lo que representa la iglesia? Una familia, una familia. Dice que somos una familia espiritual, dice en Efesios 3, 14 al 15. Efesios 3, 14 al 15. Y lo leo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas a mi Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos una familia, hermanos, una familia. eh, en Dios, en nuestro Padre Celestial. eh, y cada uno de nosotros somos hermanos espirituales. Dice primera de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Primera de Juan 3:14. Y también lo que la iglesia representa es una familia y también eh, representa un cuerpo. Usted sabe, allá en 1 Corintios 12:27 nos habla eh, alusivo como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay mucho que leer en cuanto a eso, pero vamos a omitirlo. Eh, todos los miembros del cuerpo se tienen que ayudar para que funcionen correctamente. Todos los miembros son importantes. Al dejar de congregarnos, no podemos funcionar como Jesús quiere que lo hagamos. Eh, al dejar de congregarnos, no podemos trabajar uh, como que el cuerpo funcione bien. Falta un hermano, aunque vaya en silla de ruedas, eh, pues él falta su oración, falta su presencia, falta el verlo, el ánimo que nos da, que él está asistiendo o ella. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes. 1 Corintios 12, 14 al 20. Ningún cristiano alcanzará la madurez espiritual sin asistir a la iglesia y ser animado y exhortado por otros cristianos. 1 Corintios 12, 21 al 26. Hay mucho que leer en cuanto a esto. Usted léalo ahí en su casa. También la iglesia representa una esposa. Dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por cual motivo nuestra relación con Cristo debe de ser de respeto y fidelidad. A asistir a los servicios de la iglesia es una señal de respeto y fidelidad que le tenemos a Dios, a Jesús. También dice en Mateo 18:20, Mateo 18:20, que Él está en la iglesia. Es el primero que llega, es el primero que está. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No necesitamos, no se necesita una multitud en la iglesia para que esté Jesús. Él dice que donde están 2 o 3, aunque no es malo, ya quisiéramos mucho tener bastantes hermanos, hermanas, como antes. Mateo 18:20. Entonces, si Jesús está congregado ahí, si Él está y usted no está, imagínese, necesitamos estar con Él ahí. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Eh, en Efesios 5:23 al 33 nos dice que Él es la cabeza de ese cuerpo. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es en Apocalipsis 21:2. Ok, también la iglesia es representada como un rebaño. ¿Recuerda usted lo que decía Jesús? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Dice en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, es representada como un rebaño. Nosotros somos como, como ovejas. Es simbólicamente. Recuerde que eh, estamos bajo el primer punto, que debemos de asistir a la iglesia porque es una necesidad por lo que la iglesia representa, porque la iglesia se representa como un cuerpo, la iglesia se representa como una esposa y la iglesia se representa como un rebaño, un rebaño. Y también la iglesia se representa como una casa. Primera de Pedro 2:4 al 5. Leo. Primera de Pedro 2:4 al 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, viene a ser como una piedra viva para ser puesta en la casa de Dios, en la casa espiritual de Dios. Según Pablo, esta casa espiritual de Dios es la iglesia. Primera Timoteo 3:15, somos piedras vivas. Y va creciendo, vamos creciendo. Punto número 2, asistir a la iglesia es una necesidad por los ejemplos que tenemos. Y vemos a Jesús como ejemplo. Dice en Lucas 4:16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
fue a la sinagoga, iba a la sinagoga el Señor Jesús, como era que su costumbre. Eh, Recuerde que las sinagogas eh, estaban extendidas en toda esa área. No era el templo. En el templo también iba Jesús. Eh, pero él, donde quiera que estaba, él se reunía en las sinagogas. En todas las sinagogas él se reunía. Porque si no estaba en Jerusalén en el templo, pues tenía que reunirse en alguna parte. Usted también, si sale a otro pueblo, eh, yo a veces cuando voy a otro pueblo, yo me reúno allá. Si me toca un domingo, qué raro eso en la vida mía. Eh, es raro que yo salga, pero cuando llego a salir, me reúno con mis hermanos en donde quiera que estén. La iglesia de Cristo está en todo el mundo. Tenemos que eh, buscar reunirnos, no pasarse nunca donde quiera que estemos. Ok. Dice que Jesús es el ejemplo de Jesús. Estamos en el ejemplo de Jesús. Él se congregaba donde quiera que fuera. Dice que en Capernaum se congregaba en Marcos 1:21. Dice, y entrando en Capernaum enseñaba en los días de reposo. Recuerde que él estaba bajo la ley, él enseñaba en los días de reposo. Eh, en la ciudad de Nazaret, en Galilea, en Lucas 4:16, dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él tenía la costumbre de reunirse siempre, lo que le llamamos ahora la iglesia, pero en aquel entonces era sinagoga o el templo en Jerusalén. eh. Y en ciudades y aldeas hay muchos textos y con la ayuda de otros hermanos que escribieron, también hay bastantes textos. Mateo 9:35, cuando Jesús se congregaba siempre en las sinagogas. ¿Por qué? Porque era su costumbre de él, su costumbre. No era su costumbre no congregarse, como muchos tienen por costumbre, como dice eh, en Hebreos 10:2, perdón, en Hebreos 10:23, voy a leer Hebreos 10:23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre, no lo termino de leer. Como algunos tienen, y no era la costumbre de Jesús no congregarse. El ejemplo tenemos de él. Y hay muchas personas, hombres de Dios y mujeres de Dios, que siendo hijos de Dios, hijas de Dios, siempre se reunían el día de reunión. Yo recuerdo un hermano que se reunía con nosotros de nombre Gumercindo, que en gloria, que en el esté con el Señor, donde Él lo haya puesto en reposo. Dice la Escritura que en el Hades, ahí soy experto en meterme en problemas. El Señor está allá donde el Señor lo puso. Eh, Dios, sus ángeles lo llevaron. Es lo que nos va a llevar a todos los que siempre vamos a estar en las cosas del Señor. Ok. Él, su delicia era llegar y limpiar las sillas. Llegaba antes que todos. Él limpiaba las sillas, barría, cortaba hierba, todo. Cuando llegábamos nosotros, él ya andaba trabajando, era siempre entre semana
Y los domingos, Gumercindo Contreras se llamaba él, siempre, y me platicaba, decía que le ofrecían ganar más dinero los domingos, el triple, hasta le pagaban, y él decía, no, la reunión con mi Señor nunca debo de perdérmela. Y así se fue él ya, viejito, se fue con el Señor a su reposo. El Señor Jesús, el Señor Jesús también se congregaba en el templo. Recuerde que ahí en el templo es donde se hacían los sacrificios. En Jerusalén no es lo mismo que en las sinagogas, es donde estaba la presencia de Dios. Bueno, por medio del arca del pacto. Y en las sinagogas, eh, pues era reunión, era lugar de reunión, no la morada de Dios, sino donde se reunían. Bueno, el Antiguo Testamento era otra cosa, pero Jesús nos promete que Él no falta a las reuniones de la iglesia. Donde Él se reunía en el templo está en Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba en el templo. O sea, Él estaba siempre, Él nunca fallaba. Donde quiera que anduviera, Él se reunía. Y antes que llegue el primer hermano, Él nos espera los domingos y entre semana también. Y Él quiere vernos ahí. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que siempre buscaba juntarse con sus hermanos, siempre en donde quiera que anduviera. Él fue un hombre que misionero, él anduvo en muchas partes y donde llegaba, él creaba una iglesia y ahí se reunía y luego volvía a ir y estaba atento, pero él siempre se reunía. eh, en Hechos 20 del 6 al 7 dice, Hechos 26 al 7, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, bueno, tenemos ahí el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Bernabé. Tenemos el ejemplo de Bernabé, no lo vamos a leer, pero fue un hombre de Dios también comprometido con la iglesia, el que vendió la heredad y la puso a los pies de los apóstoles para ayudar. Eh, hay muchas evidencias de que Bernabé era miembro de la iglesia en Jerusalén. Es el hecho de que eh, lo mandaron, a él lo mandaron también. Y una persona que no va a la iglesia no es apto, no es apto para otros cargos. Hay que ser eh, fieles a la iglesia, al Señor. Y él fue mandado eh, a confirmar a los demás nuevos hermanos en Hechos 11:22. Nadie puede ser misionero sin ser miembro activo de la iglesia. Eh, ok, el ejemplo de Jacobo también fue un hermano que llegó a ser columna de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Dice en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, a nosotros. Miren, hermanos, ellos fueron considerados como columnas.
¿No le gustaría ser a usted una columna de la iglesia en el lugar donde usted se reúne, hermano, hermana? ¿No le gustaría ser que dijeran, mira, este hermano nos hace fuertes aquí, nos ayuda en todo, trabaja para el Señor? eh, y ellos fueron columna para la iglesia. Santiago o Jacobo, porque era un hermano. ¿Por qué fueron considerados para eso? Porque eran apoyo, fue firme y fiel en la iglesia. Son los hermanos fieles y hermanas trabajadoras en la iglesia a través del tiempo, son realmente considerados como columnas de la iglesia. En el lugar donde usted se reúne, usted puede ser columna. Por otro lado, los hermanos que no trabajan ni son fieles a la iglesia jamás podrán ser considerados como columnas. Ok, el ejemplo, hay muchos ejemplos. Vamos a dejar a Aquila y Priscila y vámonos al siguiente punto. Y punto número último. 3. Asistir a la iglesia es una necesidad por las bendiciones que obtenemos. ¿Cuáles son esas bendiciones? Ya lo dijimos, Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es, esa es una bendición, que vamos a estar donde está Jesús. Eh, y también la bendición de estimularnos unos a otros en las buenas obras, entre nosotros mismos. Hebreos 10:24-25. Escuche, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca, es decir, la segunda venida o nuestra muerte. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, hermanos, descuidamos el consejo de considerarnos los unos a los otros con el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué otra cosa usted puede platicar del amor y buenas obras con otra persona que no sea su hermano o su hermana? ¿Qué comunión habrá? Pues nada. Por eso está la iglesia. Recuerde lo que el primer punto, que es una casa, y en la casa hay hermanos. Si usted se reúne con otras personas, lo estimulan, pero para lo malo. eh, y no son buenos ejemplos personas que usted trate de convivir. Hágase amigo de un hermano, de las hermanas. Hágase amigos, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, visítense. Ok, ¿qué otra bendición? La bendición de recibir la instrucción de la palabra de Dios. En Hechos 11:26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Así también en nuestras reuniones somos instruidos, pues usamos la misma palabra que fue predicada por los apóstoles. Quien deja de asistir a las reuniones de la iglesia se pierde de muchos mensajes muy importantes para su vida. Usted no fue el jueves o el miércoles, mire, se perdió lo que dijo el hermano, se perdió esa bendición. Ok, la bendición. Bueno, antes de entrar a eso, no quiero perder este texto. Primera de Juan 17, en cuanto la bendición de que la sangre de Cristo nos, nos continúa limpiando. Mire, Primera de Juan 1:7, voy a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjese bien, piense.
Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, fíjese, ponga atención en las heridas de una persona que se está batallando para sanar. Esto personalmente con los médicos aprendí que si no hay circulación de sangre, si no hay circulación de sangre, aún sea el mejor médico, aún sea los mejores medicamentos, se batalla para sanar o incluso no sana y hay que cortar. Y mire lo que dice primera de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al estar asistiendo usted a la iglesia, al estar escuchándola con la simple presencia, asistir contento, como dice el Salmo 100, venid ante su presencia con regocijo, con, con estar ahí, la sangre del mismo Señor Jesucristo nos va limpiando de pecados, nos purifica cada vez que vamos, que entramos. Si de por sí estamos llenos de faltas y pecados cometidos en toda la semana, allí nos limpia. Entre más vaya usted, más limpio. Y hay muchos ejemplos de cómo podemos este, explicar esto. Muchos ejemplos, ok, pero no lo vamos a hacer. Las bendiciones de hacer amistades cristianas con nuestros hermanos. Recuerda que estamos en el último punto, ya vamos a terminar. Asistir a la iglesia es una necesidad por las bendiciones que obtenemos. En eso estamos. La bendición de la presencia de Cristo, la bendición de estimularnos al amor y a las buenas obras, repito, la bendición de recibir instrucción de la palabra de Dios, la bendición de que la sangre de Cristo nos continúa limpiando, sigue ahorita, hoy domingo, o ahorita si la única persona que me está escuchando se va a preparar. Si me tardo más, tiene que almorzar para irse listo y decir, Señor, aquí estoy presente, aquí estoy, porque Él lo está o la está mirando a usted, que usted se está esforzando, que anda trabajando, preparando, si está con hijos, si está sin hijos, está buscando su ropita, lo que sea. Dios le mira, hermano, hermana. Y usted, si es de los que tienen por costumbre no asistir, considere todo esto que estamos hablando, que estamos leyendo. Entonces, la bendición de hacer amistades cristianas. Podemos formar una amistad con un hermano, con hermana, eh, eh, porque tienen los mismos métodos, las mismas metas. eh, Tienen las mismas metas, tienen los mismos pensamientos que usted, por muy faltos, por muy que sea la persona, no somos perfectos. Yo sé que no somos perfectos los cristianos. eh, Estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo todavía. Mire, no quiero terminar sin leer en, en Santiago 4, sí, Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras? 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codician y no tienen, matan y andan y arden de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que las escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Mire, usted no crea que el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo se equivocó cuando dijo allá en 2 Corintios 6, 14 al 18: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. Hay, hay, hay muchos ejemplos, hermanos, hermanas, muchos ejemplos. Bueno, es muy común que las mujeres o hombres en edad de casamiento eh, tienen, si tienen un novio o tienen una novia cristiano, pues sus padres son felices y contentos porque están siguiendo el mandato de Dios. Eh, pero si esa novia o ese novio les falla, agarran recelo contra Dios y lo pescan lo primero que les caiga y se excusan diciendo: ay, lo quiero mucho, la quiero mucho, está bonito, está muy bonita. Vana es la belleza, hermanos. Fíjese en usted, en mí, en su abuelita, en su abuelito, si lo tiene, si no, fíjese en la foto. La belleza se acaba, hermanos, hermanas, amigos, se acaba. Busque una persona temerosa de Dios, porque ¿sabe qué? ¿Qué cree? Como dice el hermano Mesa, ¿qué cree? Lo van a apartar, la van a apartar de ir, de congregarse el domingo. ¿Qué cree que le pasó a Salomón? Bueno, hay mucho que platicar de eso. A él lo apartaron las mujeres que adoraban otra, otras creencias. Incluso hasta ni lo pueden apartar de la doctrina. Ay, es que él cree en Dios y va a la iglesia. Pero fíjese qué iglesia, porque usted lo van a cambiar o la van a cambiar y ya no va a ir a la iglesia verdadera. No va a ir a donde enseñan la verdad, sino torcido la enseñanza. Y usted va a ver dónde está torcido, dónde no está bajo la palabra de Dios y no le va a importar. ¿Por qué? Porque va tras él o va tras ella. Tenga cuidado, hermano, hermana. Bueno, vamos a concluir. Vamos a concluir. Hemos visto, me dijeron que para concluir, nomás, si no quiero batallar, nomás repita lo que hemos leído y pues así lo vamos a hacer. Hemos visto que asistir a la iglesia es una necesidad por lo que la iglesia representa. Hemos visto también que asistir a la iglesia es una necesidad por los ejemplos que tenemos con Jesús y todo eso, ¿verdad?, que leímos. El ejemplo de Pablo, etcétera, etcétera. Todas esas enseñanzas. Y asistir a la iglesia es una necesidad por las bendiciones que obtenemos. Hemos visto esos 3 puntos. Ok, mire, hermano, hermana, con esto termino. Muy seguido pongo
frijolitos afuera con leña o caliento mi agua para bañarme y estoy constantemente con la leña, mi bote boiler y, y veo que cuando saco un leño ardiendo afuera, porque ya se calentó, ya estuvieron los frijoles o el agua, solito, solito se apaga. Tarde o temprano solito se apaga. Y si lo de para que me dure un poco más, porque si lo dejo junto con donde están las brasitas, se me va a consumir todo y no me va a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un cristiano no va a la iglesia donde está Jesús, se apaga, se va a apagar. Después no va a tener ganas de asistir, no va a tener ganas de orar, no va a tener ganas de cantar, de alabarle. Un cristiano, eh, acuérdense que eh, somos como ovejas también, dice Jesús, yo soy el buen pastor, somos como ovejas. Una ovejita que se aparta de la manada, ¿qué cree que pasa? Se la comen. El diablo te atrapa y después te apartas de la iglesia y tu alma se pierde. Es importante, Señor, es importante que el Señor nos ayude y nosotros le pidamos. Vamos a orar rápidamente. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor, acudimos a usted en esta hermosa mañana, que es el día de suyo, Padre. Eh, cuando vamos a tomar la cena del Señor, Padre, vamos a recordar la muerte de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que Él nos ordenó. Hagan esto en conmemoración mía, Él dijo. Y por muchas cosas más nos vamos a ir a reunir. Dios eterno, le ruego, Padre, por todos mis hermanos y hermanas en ambas partes de la frontera y hasta donde alguien me vaya a leer, oír estas palabras, Señor, esas dos personas, Padre, que usted las bendiga, Señor, los que están pasando por momentos tristes, porque casi siempre hay alguien que está batallando de salud, que está batallando de eh, problemas emocionales, problemas económicos, Padre. Usted las conoce. Bendito Dios, obre conforme a su voluntad, bendito Padre, a su misericordia. Las pongo en sus benditas manos, Señor. A mis hijos en Miami, Señor, allá donde están, a mis nueras, a mis nietos, a mis hijos en Matamoros, Señor, a mis dos nueras, a mis hijos, bendito Padre, bendígales, bendito Señor. Los pongo en sus manos, a mis hermanos, que más de rato con su favor nos vamos a reunir aquí donde yo me reúno. Bendígales, Señor, a mis hermanitos, mis hermanitas. Gracias, bendito Padre, por su amor, su misericordia y también su justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.